Érase una vez una mamá que luchaba todos los días para proteger a sus hijos de un hombre malo, malísimo, que era su padre. Juana estaba contenta porque todo el mundo la apoyaba y decía: yo también soy Juana, yo también soy Juana. Pero de repente otro hombre malo entró en escena. Se llamaba señor juez y empezó a perseguir a Juana por tierra, mar y aire. No la dejaba ni respirar. La acusó de secuestrar a sus hijos. Y de la noche a la mañana, Juana estaba sola. Ay, ya nadie quería ser Juana. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado, porque esto se repite todos los días. Lo único que cambia es el nombre de su protagonista, que hoy se llamará Irene, al otro María y al otro Linda. Vamos al lío. Arrancamos 2024 y lo hacemos recordando a los jambos más malos, malísimos de 2023. Así que no puede ser de otra manera. Y la primera maldición se la dedicamos al Estado de Israel y a todos sus gobernantes. Esperamos que todos sean juzgados y condenados por el genocidio que siguen cometiendo, un día sí y otro también. La segunda se la dedicamos a Frontex, el servicio de vigilancia de las fronteras europeas, que ha sido protagonista de esta sección en más de una ocasión a lo largo de 2023. Frontex vuelve a ser actualidad porque, según una investigación periodística del Lighthouse Report, la agencia europea proporcionó los datos de navegación de barcos con inmigrantes a la milicia libia TBZ, que los intercepta y los devuelve a Libia. TBZ está acusada de tráfico de personas y de violaciones de los derechos humanos. Se vean navegando a la deriva en mitad de una tormenta y cuando lleguen a tierra firme se los coman a picotazos las gaviotas. En tercer lugar, nos cagamos en todos los mierdas racistas, especialmente en quienes tienen posiciones de poder, que mantienen este sistema de opresión racial que jerarquiza y maltrata a quienes no somos blancas. Y una última de regalo, y no menos importante, se la enviamos a todos los asesinos machistas que nos siguen matando. Los coja un nublao y no encuentren amparo. Estas primeras buenaventuras del año son especiales. La primera se la volvemos a dedicar una vez más a Pablo González, para que 2024 sea el año de su libertad. Su mujer, Ollana, nos dijo que en febrero se revisará su caso y desde aquí le queremos mandar todo nuestro amor, nuestro cariño y toda la energía positiva que somos capaces de generar, para que estos sean sus últimos días privado de libertad. La segunda, al pueblo palestino, cuyo ejemplo de resistencia nos anima a seguir enfrentándonos a las injusticias. Por supuesto, hacemos extensiva nuestra buenaventura a todas las personas que apoyan la causa palestina. ¡Viva Palestina libre! ¿Y la tercera para quién? Pues yo te lo digo. Benditas sean todas las feministas que luchan para acabar con el patriarcado. Y para terminar, un último deseo. Quiera un nivel del cielo que con el nuevo año todo el mundo entienda que sin lucha antirracista no vale de nada la lucha obrera. Arrancamos este 2024 en Al Lío. Bienvenidas. Creo que si empezamos así este año con las maldiciones, no sé cómo vamos a acabar, pero bueno. Hoy vamos a hablar de madres protectoras y, como siempre, hemos tenido el orgullo de traer a las personas que creemos que tienen que estar aquí y que tienen que estar hablando. Aquí siempre hacemos que os presentéis vosotras por esto del conocimiento situado que decía Hannah Arendt. Así que, bueno, ¿quieres empezar tú, Patricia? Claro. Pues yo soy Patricia Reguero Ríos, me gusta firmar con dos apellidos. Muy bien. Soy periodista en El Salto Diario prácticamente desde que lo fundamos. Ya a veces dudo si son 6 o 7 años, 2016 o 2017. Y bueno, en El Salto, desde que empecé, coordino información sobre feminismos y violencias machistas y desde ahí es desde donde
cuando empezaron a llegar a nosotras casos de lo que ahora llamamos madres protectoras, que entonces no, pues junto a mi compañera Sara Plaza pues hemos estado intentando documentar estos casos y ponerlos en contexto. Gracias por ese curro importante y por estar aquí. A ti. Bárbara. Bueno, encantada. Yo soy Bárbara Tardón Recio, soy experta en violencias sexuales, llevo pues 20 años de mi vida trabajando en el acompañamiento a supervivientes, a víctimas de violencias sexuales. Y bueno, pues vengo del equipo del Ministerio de Igualdad, hace un mes que nos han cesado y hemos estado durante 4 años intentando visibilizar e intentando acompañar también a las madres protectoras. Y un placer y un gusto estar aquí con vosotras. El curro que cambia las cosas, ¿no? Muchísimo. Gracias por venir. Gracias. Irene, cariño. Bueno, yo soy Irene Costumero Estevez, firmo con 2 apellidos también. Soy filóloga, docente, técnico superior de normalización lingüística, pero si algo se me conoce, si es que se me conoce por algo, es por luchar en contra del falso síndrome de alienación parental. Y aparte siempre remarco que soy madre y feminista. Muy bien. Con mayúsculas. Cambias el mundo y cambias a la gente, sí. te lo digo. Gracias, Irune. Gracias a ti. Débora, ¿cómo estás? Muy bien, pues yo soy Débora Ávila, soy miembro de una red de investigación feminista que se llama La Laboratoria, donde acompañamos procesos de lucha de mujeres intentando producir pensamiento a partir de las luchas, y una de las luchas que hemos acompañado en los últimos años es justo la de Madres Protectoras, y a partir de esa alianza también participé en un estudio junto con otras compañeras de la Complutense, que es donde trabajo, sobre violencia institucional contra las madres y la infancia y la aplicación del falso SAP, que justo encargó el Ministerio de Igualdad. Pues gracias por venir, ya tenemos aquí una pequeña manada para cambiar el mundo. Antes de nada, nuestra compañera Cristina Moyano nos ha hecho una pieza de datos para ponernos un poco en contexto. Vamos a verla. Hola equipo, feliz año. Espero que os lo hayáis pasado genial estas navidades o que por lo menos hayáis tenido vacaciones. Yo por mi parte vuelvo cargadita de datos como siempre. Bien, el Defensor del Pueblo acaba de pronunciarse sobre los abusos infantiles en el seno de la Iglesia. En su investigación también señala la violencia sexual contra la infancia que sucede en los hogares. El Consejo de Europa calcula que la violencia sexual afecta a 1 de cada 5 niños, y el último informe de Save the Children apunta que en 8 de cada 10 casos los agresores son personas conocidas y el 40% pertenece al entorno familiar. Y ojo, cuidado, que estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Según este mismo estudio, un 24% de los procesos judiciales estudiados entre 2021 y 2022 duraron entre 2 y 3 años, con todo el sufrimiento añadido que ello conlleva. Por otro lado, la mayoría de las madres que denuncian agresiones sexuales intrafamiliares por parte de los progenitores se ven envueltas en procesos posteriores achacados al síndrome de alienación parental. Este síndrome falso diagnostica que las mujeres instrumentalizan a sus hijos e hijas para apartarles de sus progenitores. El Consejo General del Poder Judicial ya ha prohibido usar este síndrome en las sentencias, y según el estudio Violencia Institucional contra las Mujeres, un 72% de las mujeres se han visto involucradas en procedimientos judiciales de este tipo. Este síndrome propone como solución apartar a los hijos e hijas de sus madres para conservar a toda costa la relación con el padre. Bueno, tras la lectura de estos datos espeluznantes, solo me queda concluir que con la infancia no se juega. Así que nada, yo os dejo con el debate, equipo. Chao. Bueno, Irune, ¿en qué ha consistido tu caso, para la gente que no lo conozca? ¿Y en qué momento te encuentras ahora? Bueno, pues mi caso se basó en un arrancamiento. A mí, el 4 de agosto del 2017 me arrancaron a mi hija. A ella y a mí nos mataron en vida. Mi hija tenía 5 añitos. Nos citaron en el departamento de infancia, en el servicio de infancia de la Diputación Foral de Vizcaya, sin previo aviso. No nos avisaron para qué era, en que, por mucho que lo pregunté, nadie me dijo para qué iba a ser esa supuesta charla que iba a tener. De casualidad le dije a mi madre que me acompañase, pues acaso pues, tenían que hablar conmigo para que mi hija no se quedase sola, porque eso sí, insistían mucho que tenía que llevarla, ¿no?
Y cuando llegué, después de estar esperando una hora que todo el servicio se vaciase, ¿no? Todos los usuarios y usuarias saliesen de allí, pues empezaron a salir personas que no conocía, más de 10 miembros de la Diputación, policía uniformada, ertzaintza, forales. Una persona que no sabía ni quién era dijo mi nombre. Nos levantamos las 3 y en ese momento cogió a mi hija de 5 añitos de las muñecas, la levantó, las dos morandas, y se la llevó. Yo, lógicamente, insistía qué estaba pasando, ¿no? No podía entender lo que estaba pasando. Ellos insistían mucho que lo iba a entender, que tenían que leerme algo, que ya lo entendería. Mi hija suplicaba que no la llevase con su padre. Le dio un ataque de ansiedad terrible. Conseguí que se quedase en una salita y a mí me dijeron que entrase en una sala con 2 personas que me iban a leer supuestamente algo, que lo iba a entender todo, ¿no? Hicieron mucho hincapié para que mi madre también entrase a esa sala y les dije que no, que mi madre no iba a entrar porque no estaba citada. Lo hice adrede porque yo desde la sala donde estaba no controlaba la puerta donde había dejado mi hija, pero mi madre estaba en el pasillo. Y me empezaron a leer una orden foral que me impedía todo contacto con mi hija, en principio durante un mes. Yo estaba en shock, no sabía lo que me estaban leyendo, no sabía lo que me estaba pasando, no sabía ni siquiera que eso existía, ¿no? Que podía pasar. En pleno siglo XXI, en un País Vasco súper en la vanguardia, ¿no?, de temas sociales, hasta que escuché los gritos de mi madre que Irune, se la llevan, se la llevan. Entonces intenté salir de la sala y de las 2 personas, uno era una mujer y otro era un hombre. El hombre se puso cual machaca delante de la puerta, ¿no? No sé cómo lo hice, pero salí de esa sala, las puertas se cerraban. Es impresionante todo el dispositivo que tienen cuando pasa algo de eso. Seguía saliendo policía, oí a mi hija llamarme Amachu, Amachu, y no la volví a ver. Después de que casi tuviesen que llamar a una ambulancia porque casi estaba desmayada, me volvieron a meter a la sala para terminar de leerme la orden foral. Todo eso sin presencia de mi abogada por aquel entonces, ni nada. Cuando salí había 3 patrullas de policía de la Ertzaintza. 3 patrullas, para una niña de 5 años y una madre, ¿no? Todo muy equilibrado. En la orden foral ponía que iba a estar sin contacto ninguno, ni conmigo ni con la familia, ¿no? Un mes. Tardé 4 meses en verla. Primero fueron llamadas supervisadas, me citaban en un punto de encuentro, me ponían un teléfono con el manos libres, me advertían, amenazaban que a ver lo que le decía, que no querían en ningún momento que yo le mandase ningún mensaje esperanzador de que iba a volver a casa, porque la intención de ellos es que no volviese con su madre, que no volviese conmigo. Siempre es una anécdota que me gusta contar para que veáis la perversidad de todo esto del falso síndrome de alienación parental, ¿no? Le dije que cuando volviese a casa vería a su perro. Y la psicóloga del punto de encuentro puso el botón encima el dedo encima del botón rojo y me miró así, como diciendo, calla. Cuando colgué me amenazó y me dijo que no volviese a hacer eso, que no volviese a decirle ni a darle a mi hija ningún mensaje, que iba a volver a casa, porque ellos no querían que eso sucediese en ningún momento. El proceso es muy largo, ¿no? Mi hija en 2017 tenía 5 años, en enero, el 26 de enero, cumple 12 añitos, llevamos 7 años separadas y para no extenderme en todo el relato, porque os podría contar miles de historias,
Estuve un año dentro del punto de encuentro, 1 hora a la semana vigilada. Los puntos de encuentro del País Vasco, y me consta que de toda España, son puntos de encuentro carcelarios. Las cerraduras están a una altura que no podría ningún niño, ninguna niña llegar. Si hubiese un incendio, ahí nos hubiéramos quedado achicharrados todos, porque las llaves solo las tienen ellas y las tienen en su despacho. No te dejan entrar al baño con tu propia hija y cerrar la puerta. Tienen hasta un banco fuera de los baños donde ellos se sientan para escuchar las conversaciones. Si tú por ejemplo, si tú le das unos cascos de música, te lo prohíben. Mis únicas sobrinas que eran las 3 mosqueteras, como digo yo, mi hija es la del medio, una más pequeñita y otra más grande, que siempre estaban juntas, le enviaron un audio diciéndole solamente que la querían mucho, no le dejaron escucharlo. Se acercaron al punto de encuentro mis sobrinas, mi hermano, mi cuñada, no dejaban ni ver al perro. O sea, la perversidad es tal que ni dejan que una mascota, como si también un animal pudiese hablar y mandar mensajes intranquilizadores, como dicen ellos, ¿no? Los informes de los puntos de encuentro están totalmente tergiversados. Todo, absolutamente todo es cuestionado, es manipulado. Si ríes eres una histriónica, si vas seria porque vete tú a saber lo que te ha sucedido, aparte de lo que tú llevas, de esa mochila que llevas encima, ¿no? Lo que te ha sucedido en el trabajo, en la calle, en cualquier sitio. Si entras triste, no quieres ver a tu hija. Si le hablas en su idioma materno, el euskera, le estás mandando mensajes cifrados. O sea, todo, absolutamente todo es cuestionado y utilizado en tu contra en esos juzgados. Estuve 1 año y pico en el punto de encuentro y después, al salir del punto de encuentro, más vigilada aún, porque tenía educadores que invadían mi trabajo, mi despacho, te perseguían por la playa, si iba al cine se sentaban al lado. Mi hija no quería ir a los cumpleaños de sus amigos y de sus amigas, porque para ella, o sea, para estas criaturas, el tener que explicar a sus iguales lo que le está sucediendo, que para ver a su madre, para ir al cumpleaños de un amiguito o una amiguita, tiene que llevar a otra persona que le está vigilando, es tan perverso que ellos mismos hacen, pues no vas, pues no voy. Joder, me parece súper importante que cuentes tu historia, porque creo que la historia de otras muchas madres que quizás no tengan ni la fuerza ni el valor, no es que tú tengas más fuerza, sino que lo has hecho para contarlo. No sé a las demás cómo os deja esto, o a ti, Débora, que has hecho una investigación sobre las madres protectoras. Ay, perdón, ya. ¿Cuál es el resultado de esa investigación? Y sobre todo, que no es el único caso del de Irune. Gracias, cariño, por contarlo. Sí, justo, nosotros hicimos una investigación el año pasado, la presentamos, hace unos meses de hecho, y cuando escuchas a Irune, ¿no?, que te revuelve las entrañas y te salta la rabia, ¿no?, de la violencia tan inconmensurable que relata, lo que nosotros encontramos en el estudio es que no es un caso aislado, no es que ella ha tenido mala suerte, no es un juez irracional o un ser misógino, no, es que en nuestro sistema judicial existe un patrón estructural que hace que el caso de Irune sea el caso de muchísimas mujeres que cuando van a denunciar violencia machista o violencia sexual paterna, lo que se encuentran es que se les aplica, ¿no?, el que mencionamos, el síndrome de alienación parental, pero no es una situación excepcional. Cuando van a los juzgados de lo penal, en un 25% de los casos se aplica este síndrome, y cuando van después a los juzgados civiles, ¿no?, para resolver las custodias, en un 50% de los casos aparece la aplicación de este síndrome,
que lo que hace es reinterpretar, ¿no?, la denuncia que ellas están haciendo porque sus hijas y sus hijos les han revelado que son víctimas de violencia o porque los médicos han puesto el foco y les han dicho aquí está pasando algo, vas a denunciar y de repente en los juzgados se da la vuelta a la tortilla, ¿no?, y aparece el caso, ¿no?, aparece reinterpretado como una situación de conflicto familiar en el que las madres se convierten en unos sujetos pues, que instrumentalizan a las criaturas, ¿no?, que las manipulan para vengarse, ¿no?, de un padre, para obtener una ventaja en su custodia, y esto hace que los casos se archiven, pero en un 86% de los casos nos hemos encontrado que tú vas a denunciar violencia contra tus hijas e hijos y lo van a archivar, pero es que después a ti te van a castigar por haber hablado, por haber puesto nombre, ¿no?, a un tabú que no se puede nombrar, que es que las hijas y los hijos sufren violencia en los entornos familiares por parte de sus padres, ¿no? Y a partir de ahí empieza un cuestionamiento, ¿no?, un proceso judicial que es un auténtico infierno. Después de lo que hemos visto, no se nos ocurre otro nombre, ¿no? O sea, un infierno atroz de cuestionamiento, de revictimización, ¿no?, de ensañamiento casi, ¿no?, unos informes que contienen, ¿no?, pues un conjunto de estereotipos, ¿no?, machistas, sangrantes, y que al final acaban pues eso, castigando a la madre pues con la pérdida de la custodia, del contacto, ¿no?, con los arrancamientos, con el arrancamiento que Iruni describía y que después lleva, ¿no?, un montón de tiempo sin contacto, ¿no?, que incluso para nosotras, cuando hacíamos el estudio, no cabíamos, ¿no?, no lográbamos entender cómo los padres que tienen un proceso judicial abierto, ¿no?, por violencia sexual o por violencia machista, no se les toca la custodia, no es una figura que no se puede tocar, o con muchas hay unas medidas preventivas, pero siempre van tendiendo a desaparecer y a aflojar para que el vínculo no se rompa, y en el caso de las madres que denuncian esta violencia, ahí sí encontramos un sistema judicial claramente aliado, yo creo, ¿no?, con una reacción patriarcal y con un intento de salvar a la figura del padre que castiga con arrancamientos, con pérdidas de custodia, con limitación del contacto entre las madres y las hijas durante meses, años, de manera casi indefinida, incluso después las criminaliza, porque muchas veces, ¿no?, los actos que son actos de protección que las madres hacen, ¿no?, para intentar proteger, ¿no?, a las criaturas a las que el sistema judicial no está dando respuesta, pues luego se convierten en delitos penales, ¿no?, y luego acabas enjuiciada por desobediencia, por... Juana Rivas, efectivamente, por ejemplo, sí, que fue es el un caso más mediático, creo. Totalmente, sí. O que todo el mundo se volcó, ¿no?, con Juana, hasta que intentó proteger a sus hijos de verdad, y de repente ya era como, bueno, Juana no sabemos... Claro, ¿no?, aparece el sistema ya no la judicial, crean, ¿no? efectivamente, para casi que solventar Bárbara, esto. joder, para llorar y para quemarlo todo, de verdad, o sea, porque, joder, perdón, pero hemos tenido uno de los gobiernos para mí que ha cambiado la visión en el feminismo de este país, y por eso, gracias, o sea, me siento muy representada con estos 4 años, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuáles son los frenos a los cambios? Y además, vosotras habéis apoyado a esas madres y habéis salido perdiendo. Bueno, yo siempre intento contextualizar todo y explicar que, no, en el sentido de... He venido arriba. Vente arriba, pero en el sentido de, yo que vengo de una formación además de historiadora inicial, siempre explico que 2500 años de patriarcado no pueden desintegrarse en una sola legislatura. Así es. Y quiero recordar que, al menos desde mi punto de vista, la familia es uno de los pilares básicos del patriarcado, la familia patriarcal, y las madres irreverentes lo que están haciendo es destronar a esa institución que es la familia patriarcal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues siendo honestas, nosotras llegamos al gobierno, tenemos a una ministra y un equipo de gabinete de ministra valiente, con mucha experiencia ya previa en el acompañamiento a las madres, que ahora, como decíais, afortunadamente ya tienen un nombre, tienen una identidad, las madres protectoras, pero yo ahora tengo 47, pero yo recuerdo cuando tenía 25 años, que yo estaba dentro de un grupo de activistas, ya teníamos los primeros casos en donde el sistema judicial comenzaba a aplicar el falso SAP. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Bueno, pues lo que ha pasado en estos años es que la posición que ha adquirido el Ministerio de Igualdad con la ministra a la cabeza ha molestado
profundamente a un sistema judicial que es machista y que es patriarcal. Le molesta, o sea, a todo el patriarcado le molesta la irreverencia de las madres o la irreverencia de las políticas o del sistema que se rebela contra el sostenimiento del propio patriarcado. Y por eso nada de lo que ha vivido el propio Ministerio de Igualdad es algo anecdótico, ni mucho menos. En el momento en que la ministra decide públicamente apoyar a las madres protectoras, y no solamente a las madres protectoras, decide denunciar el patrón que las compañeras que han hecho la investigación, que es un patrón estructural, que además denuncian los organismos internacionales de derechos humanos, que tenemos también una fiscalía que está diciéndonos, dentro del propio sistema judicial hay grietas también, que nos están diciendo, esto es falso, hay unos estereotipos, unos prejuicios de género. A mí cuando me vienen y me dicen, o nos vienen y nos dicen, o nos disciplinan, porque lo que están haciendo, en el fondo, esto es como un panóptico, o sea, es que es de manual, es todo lo que a ti, todos los mensajes que te lanzan a ti y a todas las madres protectoras, y a todas las que acompañan a las madres protectoras, y a todas las activistas, y a todas las instituciones, a las políticas que se niegan a aceptar el disciplinamiento, es seguir disciplinándoos. Es que tú misma lo has dicho, has estado siendo acompañada desde la vigilancia. Volviendo a lo que decía, en el momento en que una institución pública, o sea, eso es una grieta para el sistema, es como, ¿cómo? Que la institución pública que tiene un deber y unas responsabilidades de acompañar y proteger a las madres se rebela contra el propio sistema, ojo, no lo vamos a permitir. Desde el momento en que la propia institución pública se rebela contra el orden, lo que surge es una reacción, que es la propia reacción que se expande, la reacción patriarcal hacia vosotras, pero en este caso hacia la figura de la ministra, que como sabéis ha sido denunciada por el ex marido de María Sevilla. Y así de forma, o sea, la experiencia en estos 4 años de legislatura ha sido durísima, durísima, ha sido demoledora. Una sola institución no puede cambiar todo un sistema, ni siquiera un Ministerio de Igualdad puede cambiar todo el sistema, porque el sistema lo sostienen diferentes instituciones. Por eso, desde el lugar que hemos ocupado, y siendo crítica, porque yo soy crítica con la institución, porque lo he vivido en primera persona, desde el lugar que hemos ocupado, tanto la delegada del Gobierno, como la ministra, como la secretaria de Igualdad, la ex, y todo el equipo, que hemos creído firmemente que había que acompañar a las madres protectoras y que, bueno, y que el sistema se estaba revelando. Y que nuestro deber, el deber de las instituciones como titulares de responsabilidades era acompañar a las titulares de derechos, que no solamente son las madres, que son los niños, las niñas y los niños adolescentes y las niñas adolescentes que están vulnerando a través de una violencia institucional descarnada los derechos de los niños y de las niñas. Por supuesto. Patricia, disteis altavoz a esto desde el Salto. Cuéntanos. Bueno, yo apuntaría, Débora hablaba de madres desobedientes o de madres irreverentes, ¿no? Y de cómo se las ha intentado acusar de desobedecer órdenes judiciales. Yo creo que el caso que empezamos cubriendo en el Salto, que fue el caso de Infancia Libre, es una mutación de esta reacción patriarcal, porque ya no es de desobediencia, se les está acusando de secuestro por intentar alejar a niños y niñas de padres a los que esos niños y niñas han señalado por violencia contra ellos, ¿no? Violencia, o bien violencia maltrato o bien violencia sexual. Entonces, para mí el caso Infancia Libre pues es clave y representa eso, ¿no? Como la última mutación de esta reacción. Tengo que decir también, a mí me gusta mucho, ¿no? Explicar que las cosas pues, tienen un contexto histórico. En mi pequeño contexto histórico, antes del Salto, el periódico Diagonal, que es el medio que hereda, ¿no? O sea, del que el Salto hereda un montón de temas, de fuentes y de formas de hacer, ya tenía un ojo muy puesto en el síndrome de alienación parental. Entonces, digamos que el Salto continúa esa línea, pero además en 2019 pues, aparece el caso Infancia Libre. ¿Qué fue el caso Infancia Libre? Pues el caso Infancia Libre para mí fue un intento de cercenar la organización colectiva de estas madres que estaban hablando de forma individual o cuyas asociaciones no se habían significado, ¿no? De repente, una asociación llamada Infancia Libre, que
tiene cierta repercusión, tampoco mucha, al ser escuchada en algunas instituciones denunciando estos casos que ellas habían vivido personalmente, pero que denunciaban de forma anónima, ¿no? Ellas decían, conocemos tantos casos, funcionan de esta manera. Bueno, pues contra esta asociación, una unidad de policías, lo que se llama la unidad adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, empieza a redactar un informe en el que trata de involucrar, decían que hasta una veintena de madres, que supuestamente cumplían unos parámetros que luego resultó que no cumplían tanto, por los cuales las intentaron acusar de organizarse en una trama criminal, fue la palabra que se dijo en los medios, para denunciar en falso, ¿no? O sea, fue un intento de acusarlas de estar poniendo denuncias falsas, compinchadas, ¿no? Además con psicólogos, con psiquiatras, con pediatras. Entonces, bueno, esto fue el caso Infancia Libre. Ese informe, cuando finalmente llega a Fiscalía, la Fiscalía dice que no tiene ni pies ni cabeza, cosa que, por cierto, ya estábamos diciendo algunas desde donde podíamos, que no era coherente y nunca fue investigada esa supuesta trama, y cada caso de estas madres sigue su proceso de forma individual. Sin embargo, pese a no existir trama, a no haber sido ni siquiera, no haber llegado ni siquiera a un juicio, porque la Fiscalía consideró que no había motivo, pues esto ha pesado en los casos de estas madres. Y no solo en los casos de estas madres, sino que las asociaciones que estaban poniendo esfuerzo en esto también lo vivieron pues como un aviso a navegantes, ¿no? Los pediatras, los psiquiatras, pocos que se atrevían a redactar informes cuando veían indicios de un posible maltrato, de un posible abuso, pues también de alguna forma se les estaba dando un toque, ¿no? Entonces yo creo que el caso Infancia Libre es gravísimo, primero porque apunta a la organización colectiva de estas madres y segundo porque avisa, ¿no?, a las personas que las estaban apoyando, oye, mira dónde te metes porque esto es lo que te puede pasar. ¿Ha habido alguna consecuencia legal para esos policías que falsearon los atestados? Pues que yo sepa, no. La verdad es que esta unidad, entiendo que quien fue el jefe de esta unidad ya no está allí, un policía que se llama Pedro Agudo. Más allá de eso, no ha habido ninguna consecuencia y además algún intento que se ha hecho pues no, de pedir responsabilidades no ha prosperado. Hay una cosa que ha dicho Bárbara de la familia y el patriarcado que me lleva a decir que todas sabemos que dentro de la familia se dan los abusos sexuales a nuestros hijos, dentro de la familia, o sea, su padre, su tío, su hermano, su primo, el sobrino, el cuñado, el quien sea, ¿no? Y parece mentira que tengamos que estar a nuestros compañeros anarquistas, a nuestros compañeros aliados en el feminismo, intentando todo el rato, ¿no?, decir que esto es cierto y que tengan cuidado de sus hijas, ¿no?, y de nuestras niñas. ¿Por qué se sigue aplicando el SAP si hay estudios donde ya se dice que dentro de la familia es donde suceden los abusos sexuales? Yo creo que es que la violencia sexual paterna sigue siendo como un tabú, ¿no?, en nuestra sociedad. Es como algo impensable, innombrable e improbable, ¿no? Entonces, incluso para nosotras mismas, ¿no? O sea, que es un tema sobre el que no hemos elaborado. La violencia sexual contra las mujeres, ¿no?, se ha teorizado y lo hemos pensado juntas, pero la violencia sexual paterna, ¿no?, y la violencia en general machista que sufren las criaturas en su hogar es algo que no se piensa, porque entre otras cosas ese tabú lo que sigue sustentando, ¿no?, es esa figura, ¿no?, del pater familias que no puede ser cuestionada porque encarna un valor que es el de la familia, que sigue siendo sustento social. Yo creo que ahí es donde todos los estereotipos y prejuicios machistas funcionan muy bien, porque para un juez, para un psicólogo, para una trabajadora social que está haciendo un informe, resulta mucho más fácil pensar que una madre está manipulando a una criatura que un padre lo está violando físicamente, ¿no? Entonces, claro, al final lo que sucede es que el SAP, por muy denostado que esté y por muchísimos organismos internacionales que se hayan pronunciado en contra de él, y por cierto, recordar que lo inventó y lo creó un pedófilo, pues da lo mismo, sigue funcionando, y por mucho que la ley hoy en día diga que inste a impedir su uso,
sí, seguimos encontrando sentencias donde aparece de una forma más o menos velada, pero porque nos da el argumento más fácil de creer y más fácil de ¿Solo pensar. se utiliza en España o No, en más países? No, es su uso. De hecho, la relatora de Naciones Unidas contra la Violencia de Género en junio presentó un informe muy potente donde ella mencionaba, ¿no?, que su extensión excede a España, pero sí que es cierto que en España ha permeado muy bien y además ha encontrado aliados, ¿no? Es como el sistema judicial se alía muy bien con toda esta reacción patriarcal que estamos viendo también pues, en partidos de extrema derecha, en determinados medios, ¿no? Y entonces ahí funciona muy bien como, ¿no?, como un ariete que intenta volver a poner en pie lo que es esa institución de la familia y ese pater familias a la que los avances del feminismo pues, han ido, ¿no?, socavando su... ¿Tú sufriste esto, ¿no?, que dijeron que estabas haciendo zapa a tu niña? ¿Cómo está tu situación legal ahora y qué podemos hacer las demás? Porque el yo sí te crea, o sea, y cómo está tu hija, ¿no? El yo sí te creo ha funcionado muy bien, pero con esto no, y con las criaturas tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque ¿no?, nos vemos impotentes y seguramente mucha gente que vea este programa también se va a sentir así, ¿no? Como, bueno, ¿y qué hacemos? Yo primero quería remarcar una cosa que ha dicho Débora, lo del pater familias. No es que no les interese pensar que ese padre amantísimo pueda abusar física, psicológica o sexualmente a sus hijos y hijas, no. Es que todo el sistema, esta trama que tienen montado dentro de las propias instituciones, que les ha funcionado en muchísimos años muy bien con instrumentos de medición de la desprotección de los niños y de las niñas, por ejemplo en el País Vasco se llama Valora, hay muchos Valoras en todas las comunidades autónomas, en toda España. Las propias psicólogas cuando te citan te dicen, cuando tú les relatas, les verbalizas lo que tu hija en este caso te está verbalizando, te dicen que un golpe de vez en cuando no pasa nada, que es mejor tener un padre, sea como sea ese padre. Entonces, la familia unida jamás será vencida, es algo que ellos lo tienen muy metido en vena. Y es muy duro ponerte delante de una persona y escuchar que cuando tú le verbalizas que tu hija te ha dicho que su padre la pega, que de vez en cuando un golpe, que tampoco va a pasar nada, que cada uno tiene, literalmente me dijo esa psicóloga, que cada uno tiene su forma de educar. No, perdón, esto no es algo educativo. Bueno, pues no. Esto se llama maltrato. Totalmente. Y a ese maltrato se suma el maltrato institucional o la tortura institucional, como la propia relatora Rina Messanen de la ONU dijo. Es que esto es inaudito. Dicho esto, ¿cómo estoy? Bueno, yo tengo melones abiertos, vulgarmente se dice, en todas partes, ¿no? Llevo 7 años sin mi hija, he estado 4 años sin poder verla, vigilada únicamente, no tenía fines de semana, ni pernotas, mis vacaciones eran para el padre amantísimo, y lo que es peor, mi hija ha estado sin madre. Porque es verdad que siempre las madres protectoras hablamos, ¿no?, en primera persona, porque es cierto, ¿no?, tampoco podemos exponer más de lo que ya exponemos a nuestras criaturas porque nos están vigilando con lupa, ¿no? Ese ataque, ese machaque público que se nos hace, ¿no?, de tal manera que esos padres amantísimos presentan folios y folios de todos los recortes, de todos los artículos, de todo lo que la propia ministra dice o deja de decir, ¡pum!, en los juzgados, ¿no?, para demostrar qué mala es la madre, que mira lo que está diciendo, mira las cosas falsas que está diciendo, ¿no? Si nuestra hija está perfectamente. Pues no, nuestra hija no está perfectamente. Y si lo estuviese, sería gravísimo, porque a nadie con 2 dedos de frente se le puede pasar por la cabeza, ni lo más mínimo, que a una criatura de 5 años, cuando ha vivido con su madre, de repente la citen en un sitio con personas extrañas, se la lleven en volandas y no vuelva a ver a su madre. No es normal. Sin poder despedirse de ella, sin mandarle un mensaje tranquilizador. Si como madre ese momento, cada vez que lo recuerdo, lo vivo como una auténtica tortura,
siendo adulta y con esa capacidad de adulta, pudiendo gestionar más mis emociones, que muchas veces a duras penas, ¿no? Nos podemos levantar de la cama y seguir haciendo una vida normal, porque así también nos lo pide la sociedad, ¿no? Porque no puedes coger una baja porque entonces no estás capacitada, no eres apta para criar a tus hijos e hijas, y eso también es utilizado por esos padres amantísimos en los juzgados, ¿no? ¿Qué se le puede pasar a una criatura de 5 años? Cuando lo tiene todo, cuando tiene una tranquilidad, una estabilidad emocional, y no todo material, me refiero a ese cariño de hogar. De repente no tener nada, no saber qué está pasando, no saber cuándo va a ver a su madre, y estar con la persona con la que llevaba 17 meses intentando, porque a mí no me han acusado de desobediencia, todo lo contrario. La Audiencia Provincial de Vizcaya firmó un auto firme de no desobediencia, le hizo pagar las costas y le llamó temerario al padre de mi hija, por insistir y por lo que redactaba en esa, cada vez que escribía a su abogado, vamos, cómo me describía a mí, ¿no? Como madre, ¿no? Pero estuvimos 17 meses intentando que mi hija fuese al punto de encuentro y que entrase al contacto con su padre. Y mi hija perdía el control de esfínteres, se meaba, se cagaba, devolvía. Ha habido 3 protocolos de malos tratos de un hospital, de malos tratos contra el padre. Porque Osakidetza, la seguridad social allí en el País Vasco, que se llama Osakidetza, funciona bien, activa el protocolo. Y de repente te topas con el patriarcado de bruces. Y con la adultocracia, ¿no? O sea, ¿en qué clase de país vivimos donde cualquiera puede pegar a sus hijos en el parque alegando que son sus hijos? O sea, esto me parece demencial, y normalizar que nadie pueda decir a otro papá, oye, no tienes derecho a pegar a tu hijo, porque ahora mismo si viéramos a una mujer aquí fuera, ¿no? Con el trabajo que hemos hecho entre todas, sí que cualquiera diría, no, mira, y te meterías en medio, pero delante de un niño no nos metemos. O no te metes. No te metes, no le dices a un padre, mira, no tienes derecho a pegar a tu hijo, perdón, estoy aquí como dando mi opinión. Ni a un padre, ni tampoco si ves está más visualizado el maltrato hacia la mujer, pero eso de quita, no te metas, o algo habrá hecho para que le quiten a su hija. Luchamos no solo contra el patriarcado, contra los jueces, contra las juezas misóginas, luchamos contra esta sociedad, que mira para otro lado. Y igual de cómplices, igual de culpables son todos esos cómplices. Totalmente. Que miran para otro lado, que escuchan los gritos, que escuchan los llantos, que escuchan cómo en una playa repleta, en vacaciones, le mete una hostia en toda la cara porque no quiere ir al agua y nadie hace nada. Todos esos son cómplices. Bueno, absolutamente. Es como la idea de que los hijos y las hijas, ¿no? Los niños son propiedad de los padres, y yo creo que ahí esa idea que tenemos extendida, el sistema, o sea, las instituciones la encarnan perfectamente, o sea, que la desprotección que vive hoy la infancia en nuestro país es algo sobrecogedor, ¿no? Por supuesto, en los casos de violencia sexual, sin duda, vamos, en los casos de violencia machista también, pero incluso se ve en los colegios, ¿no? Cuando sufren acoso escolar o la infancia trans, ¿no? O sea, que hay falta una perspectiva de infancia en todo el sistema judicial y en todas las instituciones en general. Me encanta porque luego tenemos a la extrema derecha protegiendo a los niños con el PIN parental, que dice, pues si es que lo mejor que le puede pasar a un niño es que tenga educación sexual para evitar precisamente que en la familia les abusen y que lo cuenten, ¿no? Perdón. Yo al hilo de lo que estáis comentando, me parece también importante rescatar la aprobación de la LOHILS, que es una ley en ese sentido pionera en nuestro país. Con la 1/2004 no se protegía, no ampliaba esta cenada a los niños y a las niñas, y con la LOHILS decidimos que los niños y las niñas tenían que ser también parte de esta ley. Y esto es importante porque en esa concepción feminista y en ese enfoque de género, la violencia sexual
también es sufrida y enfrentada por los niños y las niñas. Y es importante rescatar que bueno, tenemos ahora mismo una herramienta también denostada por el propio patriarcado, pero que nos pertenece a todas, nos pertenece a los niños y a las niñas también, y que tenemos que apropiarnos de ellas también dentro de las dificultades, porque tú lo que estás narrando no solamente es un sistema judicial demoledor hacia tu hija, estás hablando de una estructura demoledora, una estructura, y yo lo digo esto siempre, insisto, porque como he estado en la institución, pero como también he estado fuera, cuando tú estás en la institución, tú puedes tomar decisiones, y tus decisiones están basadas, por supuesto, en una serie de preceptos y, por supuesto, hay una ideología detrás, más allá de tu responsabilidad. Tú con lo que te topas, y muchas de las madres protectoras, es con profesionales que no están ejerciendo debidamente su trabajo y que, lejos de ejercerlo, lo que están haciendo es ser irresponsables y negligentes con quien tienen que proteger y acompañar. Por eso, esto no se sostiene, no solamente si no hubiera otro sistema judicial y otras profesionales, que cada vez, es verdad que cada vez hay más juristas, feministas, pero esto es imposible de sostenerlo si no hubiera un sistema sanitario que mira para otro lado en muchas ocasiones con los niños y con las niñas que sufren las violencias sexuales en los entornos familiares. Un sistema educativo que todavía, es que esto es gravísimo, el sistema educativo en nuestro país, que es una de las cosas que intentamos hacer y que no hemos podido conseguirlo en el Ministerio de Igualdad, no tiene ni un solo protocolo marco en educación para la prevención y la protección de las violencias sexuales. O sea, depende de la lotería de las comunidades autónomas para que exista un protocolo marco de actuación. Hablo de sistema sanitario, sistema educativo, sistema de servicios sociales, un sistema de servicios especializados. Es gravísimo que en las comunidades autónomas no existan servicios especializados con profesionales especializadas para acompañar a los niños y las niñas que están siendo agredidos sexualmente, no solamente por su entorno íntimo, por su padre o por su abuelo, que es algo, perdonad que haga este apunte, yo creo que el sistema no está preparado para asumir, o sea, es tan demoledor asumir que quien te tiene que proteger te viola, que creo que tenemos un sistema que no está preparado, y por eso el sistema lo que vomita es todo lo que tenéis que sufrir todas, y sufrimos desde otro lugar. Pero claro, es que es imposible, o sea, si no existen unos profesionales de servicios sociales que son los que sellan que a ti te quiten a tu hija, da igual el sistema judicial, hay otros que están avalando una decisión también judicial. ¿Es la judicatura como el ámbito más machista que tenemos que sufrir? ¿O el que más tiene poder? Yo creo que la judicatura es, desde mi experiencia, creo que es uno de los pilares más machistas y patriarcales que hay dentro de todo el orden patriarcal. Pero quiero recordar que el orden patriarcal se sostiene, y esa judicatura se sostiene también porque hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad también que todavía son profundamente machistas, porque hay un sistema educativo todavía profundamente, iba a decir fascista. Fascista también, cariño. Reaccionario, muy reaccionario. Fascista también. Tú muy reaccionario, y porque, como digo, son numerosos los pilares. Lo que sí que creo que hay en el sistema judicial es una fuerte resistencia al cambio, porque desgraciadamente, si hacemos una vista atrás, lo que observamos es que el sistema judicial ha sido como el reino de la verdad. A lo largo de la historia de la humanidad, el único lugar en donde te otorgan la carta de verdad. Y es un lugar de poder puro y duro. Y de impunidad total. Una de las cosas que nosotras veíamos, por ejemplo, en el informe era que, si bien es cierto, por ejemplo, el SAP casi siempre aparece invocado antes de que llegue el caso a los jueces, o sea, que aparece pues, en informes de trabajadoras sociales, ¿no? Pero sin embargo, los jueces, una vez que lo hacen suyo, no hay posibilidad de sanción, ¿no? En nuestro... claro, entonces, no es que dé igual, pero quiero decir que puede haber una ley que prohíba el uso del SAP, o puede haber, pero claro, luego la impunidad más absoluta en los juzgados de lo penal, pero en los juzgados de lo civil ya ni os cuento, o sea, ahí, ¿no? A puerta cerrada, eso, sin posibilidad de sanción ni nada, pues es que suceden barbaridades, claro. Yo tengo una última pregunta para que hagamos una rondita. Empezamos por ti, Patricia, si quieres. ¿Qué hacemos en esta pequeña manada que nos hemos montado hoy aquí, feminista, para que nos crean
para que crean a Irune, para que crean a María Sevilla, María Salmerón, o sea, para que nos maltraten, para protegeros, para proteger a las madres, para proteger a las criaturas. ¿Qué hacemos desde la izquierda, desde un sindicato como es CGT? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que estar en alerta y dispuestas a escuchar y aprender. Yo, por ejemplo, mencionaba a Bárbara Lalo Gils, también se ha aprobado recientemente la ley de infancia, que introduce esta idea de escucha a la infancia, pero ¿quién está preparado para escuchar a la infancia? ¿Tú lo estás? Yo esto me lo he preguntado muchas veces. Claro, yo esto me lo he preguntado en estos años, ¿no? ¿Qué pasa si a mí un niño o una niña me cuenta algo como lo que estos niños han contado a sus padres y a sus madres? O sea, lo que hacen estas madres protectoras es muy valiente y es muy revolucionario. Esa escucha activa, me preguntas qué hay que hacer, yo me pregunto qué tengo que hacer yo misma, y creo que para empezar estar alerta, ¿no? Porque yo creo que si no estás alerta, pues simplemente el sistema te arrastra, y el sistema es este. En el sistema no se escucha a los niños. Imagínate que alguien en todo el proceso de Irune le hubiese preguntado a esa niña: oye, ¿tú con quién quieres estar? ¿Con quién estás mejor? Es que no se les pregunta en un tema que les afecta directamente y sobre el que tienen perfecta capacidad para pronunciarse, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso, alerta constante, y luego yo creo que también es importante hacer explícito el apoyo, ¿no? Pues en mi caso como periodista, pero un me gusta o un like o un compartir o un decirle a la cara cuando las tienes delante, porque realmente yo lo que veo es que las mujeres que han querido contarnos sus historias necesitan hablar, porque es que se lo cuentan y nadie, y realmente es que son historias, yo a veces digo, son increíbles, ¿no? Porque tú escuchas lo de Irune y dices, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues no solo puede ser, sino que la historia se repite con el mismo patrón. Bárbara, yo te creo también, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Yo lo que creo es que tenemos que mantenernos fuertes y unidas. Ahora mismo estoy en ese punto. Bien, es bueno. Y mantenernos fuertes y unidas significa que intentemos que no haya grietas dentro de nuestro propio movimiento y de nuestros espacios de activismo, y creo que hay una cosa que es la más valiente de todas, es creer sin fisuras y acompañar sin fisuras, sin mirar a otro lado, y creo que eso es lo más valiente, Total. Estar ahí, siempre. Débora. Yo en la misma línea también, o sea, creo que hace falta desde la izquierda un posicionamiento firme y contundente de condena, ¿no?, la violencia institucional que ejerce la justicia patriarcal, ¿no? Creo que, que hay que visibilizarlo, que hay que denunciarlo, y que hace de una manera radical, firme y contundente, porque es el primer paso al que es el verdaderamente importante, ¿no? Verdad, justicia y reparación, que es el que permita, ¿no?, y empuje pues que estas niñas, ¿no?, y niños, que estas criaturas puedan volver a casa, que el sistema repare el daño y la tortura inmensa que ha generado y saque a esas criaturas, ¿no?, de la convivencia cotidiana con sus agresores, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que sin esa condena y sin esa denuncia firme es muy difícil, ¿no?, que logramos empujar hacia lo que yo creo que es el objetivo, ¿no?, que es restaurar. Te vale esto, que te creamos, que te escuchemos y que te digamos que sigamos aquí y que puedes volver aquí cuando quieras. Me vale. Yo lo que quería resaltar es que no hay que mirar para otro lado, que es de agradecer estos espacios para que se nos dé voz, para que podamos hacer llegar a todo el mundo que no somos unas locas, que estamos luchando por nuestras criaturas y que, por cierto, aviso a navegantes, no pararemos hasta que vuelvan a casa, de donde no tenían que haberles arrancado, porque no se han ido, les han arrancado. Pero para mí me parece fundamental el no mirar para otro lado, ¿no? Está claro que todo esto es una trama dentro de las propias instituciones, pero una trama que es cierto, y aunque parezca totalmente contradictorio, hay que dinamitarla desde las propias instituciones. Es cierto que ha habido muchos avances en psicología, psiquiatría, en trabajo social, en mujeres juezas. De todos los ámbitos hay gente muy cualificada, con muchas ganas de luchar y de poner voz a nuestras criaturas. Pero luego a estas criaturas no hay que oírlas, hay que escucharlas, que es muy diferente. Muy diferente. Y no lo hacen en los juzgados, no.
prevalece lo que quiere el padre, lo que dice el padre, frente al relato de maltrato y de abuso, tanto psicológico, físico como sexual, que relatan con toda su tortura durante años, ante tantísimos profesionales, con la revictimización que eso conlleva. Y eso es una mochila muy llenísima de piedras. Te deseo salud, no solo a ti, a tu niña, para que siga siendo valiente como su mamá. Y, lo es, y que lo sé, me consta que la veas pronto, y a las demás igual, que esta pequeña manada siga. No hemos hablado del racismo, así que vamos a tener una entrevista para hablar qué aporta el racismo en todos estos casos, pero antes os dejo con un mensaje que nos han mandado algunas amigas que nos apoyan. Hola, buenos días, mi nombre es Tamara Fernández Grisolía, soy abogada por el Colegio de Abogados de Barcelona, participo en la colectiva de Madrecitas y uno de los temas que lo personal, lo académico y lo profesional me involucran muchísimo es en qué situación se encuentran los niños, niñas y adolescentes que están bajo la custodia de la administración cuando bajo una declaración de desamparo se les retira la tutela a los padres, a las madres, específicamente a las madres negras, racializadas y precarizadas, y son ingresados en un centro de protección, acogimiento residencial, como se les llama, pero que una vez allí dentro desconocemos cómo se garantiza la protección y el bienestar de su estado físico, psíquico y emocional. Y lo decimos porque sabemos y constatamos a través de informes no gubernamentales y de movimientos sociales y de denuncias particulares que allí dentro ocurren muchísimas violencias, ¿no? Ocurren golpes, fracturas, abusos sexuales, bofetones, castigos gravosos, medicalización forzosa, contenciones mecánicas, ofensas verbales y obstrucción al retorno con la familia. Y esto lo dicen informes que también fueron presentados como informes alternativos a este seguimiento que el Estado español tiene que hacer ante el Comité de Niños. Pero poca repercusión hay sobre esto. Detectamos también que dentro de la legislación que está marcada dentro del sistema de protección de la infancia a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas con sus competencias, no existe un protocolo, tanto como existe en la vía civil, ¿no?, para poder detectar casos de violencia intrafamiliar, donde todos los servicios públicos están conectados, pero una vez que entran dentro de la administración se supone que están bien, que están cuidados y protegidos de estas familias negligentes o maltratadoras. Sin embargo, lo que estoy contando no nos habla de esto, y sobre todo tener en cuenta que cuando es la administración custodio de estos menores que delega en el director y directora del centro el cuidado y garantizar ese bienestar, y su personal comete estos actos sobre estas infancias, pues estamos hablando de tortura, tal como lo dicen los convenios internacionales sobre la materia en cuanto a tortura, malos tratos crueles, inhumanos o degradantes. Arrancamiento es una obra de teatro, es una historia sobre la infancia que nunca te van a contar. Sobre la lucha de las madres protectoras que en algún momento descubren que sus hijos o hijas están siendo abusados física, psicológicamente o sexualmente por su propio padre. La justicia respalda al padre, que es el que está ejerciendo la violencia contra la criatura, castigando a la madre, arrancando al menor de la madre. Una larga lucha, desde denunciar hasta, incluso en algunos casos, se ven obligadas a tener que huir para poder protegerlas. Cuando las encuentran, les quitan a sus hijos y empieza otra parte, ¿no?, de esta lucha. Ya se le pasará, ya se le pasará, ya se le pasará. Desde la denuncia todo es peor. Lo decimos, tía, si lo llego a saber, te lo juro que yo no denuncio, porque es una tortura sin fin, un calvario sin fin. Esto no acaba porque todo va peor. Creíamos que el sistema nos respaldaría. Creíamos que las leyes nos defenderían. No hay narrativa sobre estos arrancamientos, no hay relato apenas sobre cómo se viven estas torturas. Hemos podido hablar con madres, hemos podido escuchar, sobre todo lo más importante, a estas criaturas, ¿no?, que pasado un tiempo algunas han podido ya como separarse de sus agresores y han podido hablar.
un colectivo que está tratando de denunciar algo que está dañando muchísimo a la sociedad actual y, lo peor de todo, casi nadie lo sabe. Siempre parece que el patriarcado encuentra nuevos refugios o refugios antiguos también, ¿no? Donde reforzarse según nosotras nos vamos moviendo. Y el caso de la justicia pues es bastante paradigmático. Es evidente que la justicia es un ámbito muy patriarcal. Bueno, no es raro y era esperable, puesto que la justicia es una de las instituciones encargadas históricamente de conservar el orden social, en este caso el orden patriarcal. La justicia no es revolucionaria y seguramente no tenga que serlo, pero bueno, en ese conservadurismo, digamos, a veces se esconden algunos monstruos, ¿no? Según Save the Children, 2 de cada 10 niños y niñas sufren abusos sexuales por parte de sus padres. Este es un asunto que está explotando ahora, igual que la pederastia en la Iglesia. Dentro de la familia está invisibilizado, pero tanto Amnistía como UNICEF como Save the Children tienen informes muy buenos explicando la prevalencia de los abusos sexuales dentro de la familia. Cuando un niño una niña no quiere ir con su padre, lo que tiene que hacer un juzgado es investigar muy en serio por qué se está negando un niño o una niña a ir con su padre, pero investigarlo sin prejuicios patriarcales. O sea, porque los niños y las niñas no de repente dicen que no quiero ir con papá, y cuando tienen relatos sobre abusos sexuales, cualquier experto hoy en abusos sexuales, cualquier psicólogo infantil, lo que dice es que hay que creerlos porque no son capaces de inventarse según qué cosas los niños y las niñas. Nosotras creemos que podemos tapar a nuestros hijos e hijas, incluso adolescentes, más violencia que la que realmente podemos tapar, y ellas y ellos perciben mucha más violencia de la que nosotras pensamos que han percibido directamente. Esto, más la evidencia también del Buró de las denuncias falsas, que son un 0,007, según también todos los datos, incluidos los de la Fiscalía General del Estado, etcétera, pues nos dan un panorama absolutamente contrario al prejuicio de la madre mentirosa, de la denuncia falsa, de instrumental y de la madre que es capaz de manipular la mente de un niño hasta colocar en él un falso recuerdo. No hay falsa memoria que manipular y es muy difícil elaborar ese recuerdo, es prácticamente imposible también según el desarrollo evolutivo y la edad. Cuando hablamos del SAP, del falso síndrome de alienación parental, no debemos olvidar que lo acuñó o lo inventó Richard Gardner, un psicólogo estadounidense que defendía las relaciones con niños, con menores, por lo tanto lo que aquí llamaríamos un pedófilo, y que al principio no se llamaba síndrome de alienación parental, se llamaba síndrome de la madre maliciosa. No está en el DSM oficial, en las enfermedades de salud mental, en el catálogo oficial, ni en el CIE, en el catálogo internacional de enfermedades. Y algunas te dicen que si lo llegan a saber no se separan, porque salen de la violencia, pero no pueden evitarla para sus hijos. Y es lo que estamos llamando también algunas juristas las madres escudo, ¿no? Las mujeres escudo, cuyos cuerpos preferirían seguir siendo el escudo de sus hijas que la angustia de que estén en manos de un maltratador o de un agresor o abusador sexual. Bueno, nos faltaba la visión de este sufrimiento, pero desde el lado, por supuesto, racista. Y tenemos la suerte y el orgullo de tener con nosotros a Linda, que la tenemos aquí. Nos conocimos hace mucho tiempo, pero nos vimos realmente hace, nada, unos poquitos meses, cuando tú estabas representando con tu hija la obra de teatro La Llorona. Me afectó tanto, que creo que después hemos estado hablando largo y tendido sobre esto, por supuesto por el tema que trata. ¿Quieres contar de qué trata La Llorona? ¿Cuál es tu lucha? ¿O cómo te presentarías tú? ¿O las tres cosas? Mira, soy Linda, soy puta, soy artista multidisciplinar y soy madre soltera migrante. ¿Vale? Yo vengo de México, llegué hace 20 años aquí, mi hija nació aquí y bueno, ahora pertenezco a la Asociación y Colectiva de Madrecitas, que somos un colectivo de madres migrantes que se nos ha arrebatado la custodia o han desmembrado a nuestras familias por medio de la retirada de nuestras criaturas. Nosotras nos empezamos a juntar al ver de que era algo estructural del Reino de España que estaba sucediendo con las madres migrantes.
que un perfil era muy específico, una madre sin documentación o una madre que se le acusaban de muchísimas cosas, ¿no? Hay una frase que escribió Gabriela Wiener en su columna que decía que éramos como la villana perfecta, ¿no? La Llorona pasaba a ser precisamente ese perfil que escriben en sus expedientes la administración pública, ¿no? Como la de Gaia, como la de Haya y como los servicios sociales en la India villana, ¿no? Una India villana, una mujer que por su color es incapaz de cuidar a sus hijos y todos estos estereotipos que se hacen a partir de la colonización y del racismo. Y bueno, un poco esa es mi lucha ahora mismo, ¿no? Evidenciar cómo nuestras familias las desmiembran por mero racismo y misoginia, ¿no? También. Hemos estado hablando de estas madres protectoras como Irune o como María Sevilla que luchan para tener otra vez a sus hijos y sobre todo para protegerles de sus padres, que son los que les están maltratando o las que les están abusando o violando. ¿Cómo te has defendido tú del Estado racista? Fue muy difícil. Fue muy difícil porque a mi hija la encerraron en un centro y bueno, ya encerrada era muy difícil poder llegar ahí, ¿no? También empiezas a asumir como culpa, asumir que realmente eres una mala madre, asumir que realmente la blanquitud lo puede hacer mejor que tú y que las madres blancas son mejores que tú y que el familia de modelo blanco es mejor y te hacen empezar a pensar que es mejor que los niños se queden con la gente blanca, ¿no? Entonces, pues es muy duro, pero después encontré en el camino a Madrecitas y nos dimos cuenta que eso nos pasaba pues a muchas mujeres migrantes, ¿no? Y empezamos a luchar, ¿no? Así fue como nos empezamos a defender y empezamos a creer que nuestras hijas merecían tener un suelo, ¿no? Para saber que sus madres no las habían abandonado y que habían sido encerradas en centros de menores o dadas en acogida a sus padres europeos por el mero hecho de que nosotras éramos mujeres racializadas. Creo que eres la mejor madre del mundo. He visto a tu hija, he visto cómo tu hija te habla, cómo te mira. No somos peores madres, es algo que a las gitanas también nos pasa y lo sabes. Me gusta el grupo de Madrecitas, he tenido la oportunidad de verlas, de estar con ellas, de estar con vosotras. ¿Cómo os habéis organizado? Porque además, si a Irene no la creen, a Irene Costumero no la creen, ¿no? Cuando cuenta esto a sus compas feministas, que también son blancas, ¿cómo hacemos para que nos crean a nosotras y cómo os habéis organizado para que esto salga a la luz? Porque ha salido, ¿no? Es que no solamente no nos creen, Silvia, ya simplemente nos criminalizan, ¿no? Somos un pozo en el que la sociedad altamente racista en este país ha desembocado todo su racismo y su misoginia hacia las madres migrantes, ¿vale? O sea, he tenido que escuchar decir que nos sobrepasa la maternidad, he tenido que incluso hasta escuchar que somos personas que no tenemos higiene, ¿vale? En un expediente que hizo la Cruz Roja Española de Murcia, para mi madre, dice que llegan a las 9 de la mañana y que la casa está más o menos recogida, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas hemos tenido que escuchar las personas migrantes, ¿no? O incluso a mí decirme que guardaba demasiado la compostura para haber yo perdido a mi hija, ¿no? No solamente no nos creen, pero sí, es lo que te digo, somos el depósito de toda esa misoginia y racismo de este país, ¿no? Y de toda la maternofobia que existe, ¿no? Porque también hay como una línea muy constante de echarle la culpa a tu madre de todo lo que te pasa, y eso se llama patriarcado, ¿no? En el que, hablando de lo que estabas diciendo de las madres protectoras, y que también sucede en nuestro colectivo, cuando los hombres y los padres de familia son los que han abusado de los niños, son los que les han pegado a los niños, son los que les pegan a las mujeres. Entonces esto es pura misoginia, donde la figura del padre está ensalzada y la figura de la madre está totalmente en el suelo, ¿no? Cada una tenéis una historia diferente, Madrecitas. Sí. ¿Qué os une? El antirracismo. El antirracismo. Somos una organización antirracista. Sabemos que estamos ahí por ser mujeres racializadas, o sea, porque no solamente es la de Gaia, ¿no?
ni los propios servicios sociales, ¿no? Que incluso los servicios sociales, al menos en la ciudad de Barcelona, también dependen de feminismas y LGTBI, no te lo pierdas. O sea, el feminismo blanco sabe de esta situación y lo sostiene también, ¿no? A mí me parece muy gracioso y es como, a mí me decían, claro, Linda, es que si no, respecto a Madrecitas, ¿no? Claro, es que si no hay una perspectiva de género, ¿cómo va a haber una perspectiva interseccional, ¿no? Y yo pensaba y decía, fue lo mismo que pasó con el voto de las mujeres blancas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Abolimos la esclavitud o el voto de las mujeres blancas? Y dijeron las mujeres blancas, mejor nosotras tenemos el voto, así vosotros os ayudamos. Y ese comentario me resultó eso, ¿no? Cuando las mujeres, ¿no? Cuando el género se ha visto, ya veremos la interseccionalidad, ¿no? Claro, por ejemplo, hay casos, no solamente es la de Gaia, sino también hay casos donde las compas racializadas han tenido hijos con los hombres europeos y hay toda una sociedad que apoya darles la tutela a estos hombres, que estos hombres incluso son abusadores, abusan sexualmente y violentamente de sus hijos y psicológicamente, y aún así el Estado patriarcal racista español les da la tutela a ellos y desautoriza a las madres migrantes como salvajes, no aptas, o sea, conceptos totalmente racistas y colonizadores. Eso me parece bastante impresionante porque, claro, cuando piensas en un matrimonio mixto, que yo especialmente pienso que no funcionan porque hay un montón de cuestiones racistas ahí en medio, como si a una mujer blanca, paya, española no la creen, ¿cómo van a creer a una mujer migrante, racializada, etcétera, ¿no? Que está además con un nombre europeo, ¿no? Esto, o sea, ¿hay casos en Madrecitas así? Sí, sí, tenemos, o sea, hay muchísimos casos en las que precisamente se le ha otorgado la custodia al padre europeo simplemente por ser un hombre europeo. Yeah. Y por supuesto, a niveles racistas, representar toda la figura del buenismo paternal, cuando vuelvo a repetir, cuando estos padres, como en el caso de las madres protectoras y como en muchos casos, son los que hacen daño a los niños, no nosotras. A mí el teatro me sirvió muchísimo de poner como encima de la mesa el racismo y de ver a la gente que venía a la obra y que viene a la obra que pienso que de verdad está cambiando un poco, o al menos personalmente, porque veo que la gente ríe conmigo, llora conmigo. Creo, no sé cómo es después de 2 meses de ver la obra, pero en el principio lo veo así. ¿Cómo sientes tú la obra? Oh, La Llorona fue un proceso largo, pero sobre todo Frida llevaba muchos meses en la cama. Y bueno, yo antes de ser, que te lo decía ayer por teléfono, antes de ayer que te decía, yo antes de ser puta era actriz. Yo, sí, yo estudié primero, me encantó. Yo estudié primero teatro y luego me fui al Pero puterío. Que la gente no sabe, o sea, que La Llorona la haces con tu hija, sí, que ya tiene 18. Por fin. Por fin, aleluya. Por fin salió de las garras del Estado español. Y viví su cumple contigo sí. Y haces la obra con ella. Cuenta. Sí, entonces yo ya tenía muchísimos años que ya no hacía teatro, ¿no? Y cuando, o sea, Frida, a ver toda esta situación, no sabía cómo ayudarla, no sabía qué hacer. O sea, estaba totalmente jodida, ¿no? Había sido o sea, el sistema había cumplido con su cometido, destruir a una personita, destruirla. Así desde dentro, desde rajarla totalmente. Y para mí el teatro fue una forma de poder expiar todo esto. O sea, fue una forma de denuncia, pero también fue una forma de curación para las dos, ¿no? Para todo lo que habíamos pasado, ¿no? Y pues eso, en La Llorona contamos nuestra historia. Y bueno, Frida actúa conmigo desde hace muchos años y no actúa porque yo sea una mamá moderna, sino porque no tenía con quién dejarla. Simplemente por eso. Pero mola mucho, porque ahora se la llevan a los teatros en plan mamá progre moderna, ¿sabes? Ya, Puedes decirlo no, también. Pero no, yo nunca fui una magre. Yo siempre fui una panchita desgraciada que me tenía que llevar a mi hija a las giras, porque es que, y por eso la incluimos en los montajes, porque era como, la niña, ¿con quién la voy a dejar? Entonces la metíamos a todos los montajes, a la pobre cría, y la cría ahí haciendo sus pininos desde pequeña. ¿La vais a seguir haciendo? Sí, sí, por cierto, hemos pensado, porque está un poco, pues claro, ya Frida cumplió 18 años, por fin se ha liberado de los servicios sociales y de la de Gaia y del Estado español de protección de menores, entonces pues queremos hacer pues como lo que ha pasado después de toda esta liberación del diablo blanco, ¿no? A mí tu niña me parece increíble, o sea, yo la conozco, tengo la suerte de conocerla. ¿Cómo está ahora? Después de todo esto.
Bueno, a ver, esto no... Esto marca. Ya, claro. Y esto es aposta. Al resto de la vida, ¿eh? No, no, esto es aposta. Esto es una lección en la que ciertas personas tienen que ser marcadas, ¿no? Y hay como un claro objetivo de que seamos personas destruidas, marcadas, mutiladas, que no podamos transmitir y que podamos ir por la vida pues así, ¿no? Mutiladas, ¿no? O sea, hay una voluntad de destruir un poco nuestras vidas. Ahora Frida está mucho mejor, se va levantando poco a poco, claro, está floreciendo, ya tiene 18 años, en fin, ¿no? Ella ya se ve más fuerte, supongo, ¿no? Se ve más hermosa y más poderosa para poder enfrentar la violencia, ¿no? No, ya no se ve tan niña como antes, que estaba ahí, que, ¿no? tan desarmada, tan sin nadie, ¿no? Tan pequeña, ¿no? Ante tanta gente grande y blanca. ¿Qué hacemos? O sea, quiero decir, para que nos crean, para que os crean, para que sindicatos como es este CGT, como este programa, ponga encima de la mesa esto. Tenemos que hacer mucha pedagogía, Silvia. Yo creo que es importante. Tienen que haber personas que acuerpen estas historias. Yo creo que eso es cuando más impresión da para mí. Tenemos que tener espacios donde poder hablar, tenemos que tener espacios donde se nos escuche y tenemos que aceptar como país muchas cosas, ¿no? Y yo creo que este país tiene que asumir que tiene una movida racista muy heavy y muy misógina. Totalmente. Es profundamente racista este país. Totalmente lo es. Gracias por contarlo, por venirte desde tan lejos para un ratito de entrevista. Te lo agradezco en el alma porque sé, porque lo haces por mí y me siento como responsable de que estés bien. Gracias, me falta siempre tiempo contigo. Nosotros nos vemos en 2 semanitas aquí, en El Lío.